Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 111. El elegido, una espada. Por favor, necesito una Zanpakuth. Quiero cambiar mi destino. Pero mi origen es muy humilde. No tengo un maestro famoso ni provengo de una familia poderosa. Pero tengo ambición. Quiero convertirme en un héroe. Señor Youtousai, forja una espada para mí. Tras decir todo eso, el chico hizo una profunda reverencia en el mismo sitio hacia Rayleigh. Su comportamiento también llamó la atención de los aventureros que pasaban por las cercanías, quienes comenzaron a reunirse y a observar. Todos estaban allí por el espectáculo. Aunque este tipo de cosas sucedían más de una docena de veces al día, nunca parecían cansarse de ello. Cada vez que se topaban con él, lo observaban con infinito deleite. Me pregunto qué tipo de palabras afiladas como navajas usará para arremeter contra el novato hoy. SHH. Ese novato claramente aún no sabe lo afilada que puede ser su lengua. No la estropees. Jeje, sois horribles. Los aventureros que observaban se agruparon, susurrando entre sí. Este era el cruce de varias calles en el distrito suroeste. En el centro de la amplia bifurcación del camino, el primer edificio que se alzaba allí era una casa de 3 pisos de estilo occidental. Una casa que Rayleigh había encargado construir a la familia Goignew. Había costado 120 millones de balis. La primera planta abarcaba unos 840 metros cuadrados, con un pasillo exterior y pasillos de acceso. La segunda planta tenía unos 600 metros cuadrados. Y aunque el espacio interior de la tercera planta no era muy grande, contaba con una amplia terraza. El interior también estaba decorado con gran lujo. El pasillo del primer piso se encontraba a aproximadamente 1,2 metros del suelo. Rayleigh solía sentarse allí de vez en cuando, observando el bullicio de la ciudad, leyendo el periódico, etc. Y como la gente podía verlo allí, un número creciente de guerreros engreídos habían empezado a acercarse, todos con la esperanza de llamar su atención y convertirse en dueños de una Zanpakuth. Por supuesto, Rayleigh no tenía ninguna intención de prestar atención a don nadie sin nombre como estos. La mayoría de ellos no eran más que soñadores infantiles. Si gente así utilizara una de sus espadas, sería un insulto tanto para la espada como para él. ¿Quieres una Zanpakuth? Así es. ¿Tienes dinero? Alrededor de 100.000. Eso no es suficiente. Rayleigh dejó escapar una leve risita. Entonces, ¿cuánto necesito? Déjame pensar, 1.000 millones de balis. Tras fingir que pensaba por un momento, Rayleigh dijo el precio con calma. El niño quedó tan atónito ante aquella cifra astronómica que perdió por completo el control de sus expresiones. Entonces su rostro se torció mientras gritaba. ¿1.000 millones de balis? Estás bromeando. El chico pensó para sí mismo. ¿1.000 millones de balis? Si tuviera tanto dinero, ¿por qué demonios sería un aventurero? ¿Una sola espada por 1.000 millones? ¿Se ha vuelto loco este tipo? ¿Serán ciertos los rumores sobre las Zanpakuth? ¿Podría ser todo esto una estafa? ¿Cómo puede alguien gastar tanto? Entonces hizo una pausa. Un momento. ¿Podría ser esto una especie de prueba? ¿Una prueba para ver si de verdad soy un gran guerrero? Sí, eso es. ¿Acaso no pasa esto todo el tiempo en los cuentos de héroes? Ejem. Tras convencerse de que lo había resuelto, el rostro del niño volvió rápidamente a la normalidad. Entonces volvió a hablar. No tengo 1.000 millones. Pero sí tengo un potencial y una perseverancia ilimitados. Desde pequeño, siempre fui el que aprendía más rápido en mi aldea. Ya fuera montar a caballo o esgrimir, lo dominé todo en solo medio año. Y cuando tenía 14 años, incluso maté a un duende que entró en la aldea a robar grano. Ahora que he recibido una falna divina, solo me falta un arma digna de mí. Así que suspiro punto apóstrofo ante la apasionada autoalabanza del muchacho, o quizás sería más preciso llamarlo discurso. Rayleigh lo interrumpió con un profundo suspiro. Este tipo no servía para nada. Vivía completamente en un sueño. Evidentemente, no tenía ni idea de a qué tipo de lugar había llegado. Este era Horario. Los logros de los que estaba tan orgulloso estaban por debajo incluso del aventurero promedio de este lugar. Sinceramente, había leído demasiadas historias de héroes hasta el punto de que le habían podrido el cerebro. Los relatos de héroes recogían historias de un pasado lejano, de una época anterior a que los dioses descendieran al mundo inferior.
En aquel entonces, sin Falna, los humanos solo podían derrotar a los monstruos arriesgando sus vidas, desplegando su potencial latente y confiando en la suerte. En la época de esos relatos heroicos, incluso matar a un toro enfurecido se habría considerado una hazaña extraordinaria. Este chico de campo no tenía ni idea de que Horario estaba lleno de gente poderosa. Casualmente, derrotó a un duende hambriento lo suficientemente desesperado como para colarse en una aldea humana en busca de comida, y ahora se creía un elegido, un futuro héroe enviado por el cielo. Ese tipo de cosas no eran infrecuentes. De hecho, Riley ya había visto a más de 10 como él solo este mes. Ya veo. ¿Así que dices que tienes madera de héroe? Yo tengo valor. Al ver cómo el chico retrocedía de repente, la decepción en los ojos de Riley era totalmente evidente. Se había pasado todo ese tiempo alardeando, y sin embargo, en el momento crítico ni siquiera se atrevió a creer en sí mismo. Le faltaba convicción. ¿Valentía? No lo hagas reír. He oído que esta ciudad acaba de librar una guerra contra fuerzas malignas. Qué lástima. Si hubiera llegado antes, podría haberos ayudado a derrotar a esos tipos fácilmente. En el instante en que esas palabras salieron de la boca del chico, la burla y la diversión desaparecieron de los ojos de Riley. Se puso de pie con pereza, extendió la mano junto a su silla, tocó la empuñadura de una espada y arrojó una hoja con indiferencia. Las reacciones del niño no fueron muy rápidas. Se le escapó torpemente y casi se le cae al suelo. Pero en cuanto se dio cuenta de que lo que había atrapado era una espada, sus ojos se iluminaron de sorpresa. ¿Podría ser esto una Zanpakuno? Sin embargo, la voz de Riley provino de frente. Dijiste que tenías valor, ¿verdad? Entonces demuéstralo. Toma esa espada y clávatela en el estómago. Ahora mismo. La voz fría hizo que la mente del chico se quedara en blanco por un momento. ¿Eh? Miró a Riley con incredulidad. ¿Me estás diciendo que me apuñale con esta espada? Apuñalarte en el estómago, corrigió Riley con calma. Esta vez, el chico estaba seguro. Lo había oído bien. Espera. ¿Podría ser esto también algún tipo de prueba? El niño guardó silencio. Sus manos comenzaron a temblar involuntariamente. El temblor era tan fuerte que la espada y la vaina chocaron ruidosamente entre sí. Tragó saliva con dificultad, cerró los ojos, apretó los dientes y lentamente sacó la hoja de su vaina. Un destello de luz fría le clavó en los ojos, obligándole a apartar la mirada. ¡Qué hoja tan reluciente! Esta espada era sin duda increíblemente afilada. ¿De verdad se supone que debo usar algo tan afilado para apuñalarme el estómago? Al ver que el niño seguía sin moverse después de tanto tiempo, uno de los espectadores gritó. Oye, Héroe-kun, ¿por qué sigues dudando? Jadear. La voz repentina que provino de un lado hizo que el niño diera un respingo. En su pánico, sus dedos rozaron accidentalmente parte de la hoja. Me dolió. Su mano se retrajo bruscamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Al ver la sangre que le corría por los dedos, su visión se tiñó de rojo y dejó escapar un grito de terror. Sangre, es sangre. Ah. Tras un momento de pánico, el chico se dio cuenta de algo. Si realmente hubiera obedecido y se hubiera apuñalado en el estómago, ¿no estaría ya muerto? Al pensar en eso, finalmente lo comprendió. Esto no fue ninguna prueba. Fue un intento de asesinato. Este tipo estaba tratando de matarlo. Oye. No has estado bromeando conmigo todo este tiempo, ¿verdad? Gritó el chico enfadado a Riley. Riley ladeó la cabeza, con una expresión de sorpresa exagerada. ¿Ah? ¿Así que lo descubriste? Bueno, no me culpes. Fuiste tú quien vino a pedirme que te entretuviera primero. Simplemente te seguí el juego hasta que me cansé. Capítulo 112. Capítulo 112. Reunión. Oye, Yotosai parece enfadado. No lo harías tú. G. Si no hubiera habido gente alrededor, yo mismo habría matado a ese mocoso. Igual, tío, igual. Era como si la temperatura a su alrededor hubiera descendido instantáneamente hasta el punto de congelación. El niño sintió un frío sofocante, como si hubiera caído en una cueva de hielo. Tragó saliva con dificultad, sin comprender lo que estaba sucediendo. Para un novato como él, llamarlo forastero ni siquiera sería injusto. Ni siquiera entendía lo que significaba presencia. Riley también había participado en la guerra por primera vez hacía poco tiempo. Todo lo que había vivido y presenciado personalmente se había arraigado en su cuerpo y alma. Aunque aquella guerra había terminado hacía poco más de 3 meses, aún permanecía vívida en su mente.
Un tonto como este ni siquiera merecía hablar de ello. Aunque una mala hierba como tú, de esas que ni siquiera los peces del río se molestarían en comer, no merece mi tiempo, te daré una oportunidad, dijo Riley en un tono deliberadamente provocador. Eso que tienes en la mano es una zampacudm. Ahora intenta domarla, si puedes. La expresión del niño se volvió extremadamente fea. ¿Pescado? ¿Hierba? ¿Lo estaban insultando? Los aventureros que los rodeaban suspiraron en un gesto de comprensión mutua. La lengua venenosa de Youtousai era realmente aterradora. La mayor parte del tiempo es perfectamente educado, pero de vez en cuando se vuelve realmente agresivo. Sí. Antes de esto, a varias chicas que vinieron a pedirle que les forjara espadas las regañó hasta hacerlas llorar. ¿En serio? Por supuesto. Lo vi con mis propios ojos. Esas lágrimas eran realmente, jejeje, Slurp, qué ricas. ¿Qué? Así que eres de los míos. Un placer, amigo. Al escuchar a los aventureros susurrando a su lado, bueno, para ser honestos, no estaban siendo tan silenciosos. Riley supuso que probablemente mucha gente los había oído. En ningún mundo ha faltado gente rara. ¿Tomarla? La forma en que lo dices hace que parezca que esta espada tiene voluntad propia. Riley negó con la cabeza. ¿Qué? ¿Viniste a mí sin siquiera saber eso? Entonces miró la hoja. Fink, este tipo dice que quiere usarte. ¿Qué opinas? Auge. En el momento en que Riley habló, una enorme presión se apoderó de la zona. Los rostros de los aventureros que los rodeaban cambiaron. Sus expresiones se tornaron feas, como si lucharan contra un peso invisible. En cuanto al chico que sostenía la empuñadura, parecía completamente aterrorizado. Sentía como si lo que sostenía no fuera una espada, sino una bestia monstruosa. ¡Ah! Gritó el niño. Pero aún no había terminado. Intentó soltar la empuñadura, pero descubrió que no podía, como si su mano estuviera pegada a ella. Al segundo siguiente, la hoja comenzó a brillar en rojo y lo arrastró directamente hacia arriba, a más de 10 metros de altura. El aura que emanaba de la espada parecía decir: «¿Basura como tú cree que es digna de ser mi amo? Muévanse, muévanse». Se oyó la dulce voz de una niña desde más allá de la multitud. En el instante en que Riley lo oyó, la comisura de sus labios se curvó hacia arriba y miró hacia allí. Una chica con uniforme azul intentaba desesperadamente abrirse paso. Pero todos a su alrededor eran más altos y corpulentos que ella, lo que le dificultaba acercarse. Cuando notó que Riley la miraba, se irritó y él rápidamente desvió la mirada. En ese instante, la mano del niño se resbaló repentinamente de la empuñadura. La espada que flotaba en el aire liberó una aterradora ola de fuerza. Una onda expansiva visible lanzó al niño por los aires, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Esto no está bien. Al ver esto desde fuera de la multitud, Arde inmediatamente agarró la zampacudm que llevaba en la cintura. Oleada, agua y cielo. Nejibana. Zas. Una ola se abalanzó sobre la multitud. Con su tridente en la mano, la muchacha cabalgó la ola como un espíritu del mar. La ola se elevó en espiral por el aire. Arde se mantuvo de pie sobre ella como un surfista muy hábil. Se precipitó al centro, clavó el tridente en el suelo con ambas manos, y las olas se juntaron al instante, arrastrando al chico antes de que pudiera tocar el suelo. Entonces, el niño fue expulsado como un trozo de papel higiénico arrojado por el desagüe. ¡Buah! ¡Uk! ¡Tos, tos! Preso del terror, el niño había dejado la boca abierta y había tragado mucha agua. Y con el giro, terminó mareado. Al ver que estaba bien, Arde exhaló un suspiro de alivio, luego se volvió hacia Riley y protestó, medio molesto, medio mimado. ¿Cuántas veces ha pasado esto ya? ¿Eh? ¿Cuántas veces? El 10º. ¿Ah? ¿Tantos? Por supuesto. Piénsalo un momento y recuerda todo mi esfuerzo, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo esto puedo verte, ¿no? Te veo, 10 veces, bromeó Riley con una sonrisa. Como era de esperar, el rostro de la niña se puso rojo al instante. Los aventureros que rodeaban el lugar chasquearon la lengua al unísono y luego se dispersaron. Algunos incluso murmuraban entre dientes: «Maldita sea, Ryaju, exhibiendo tu vida amorosa a plena luz del día. Déjanos vivir en paz, ¿quieres?». Al oír esas voces, la chica se sintió aún más incómoda y cohibida. Su vergüenza era de lo más adorable. ¿Agua? El niño miró el suelo mojado, desconcertado por la repentina presencia de tanta agua. Entonces vio a Arde sosteniendo el tridente. «Oye, chica, ¿eras tú?» «¿Qué? Este tipo no tiene modales».
Ardee se enfureció al instante por la forma en que el chico se dirigió a ella, y luego llamó a la policía militar para que se lo llevaran a rastras para darle una lección. Al ver a la policía militar mirando al niño empapado con expresiones de excitación, Riley se encontró de repente rezando por él. Con suerte, el niño no acabará sufriendo alguna experiencia espiritualmente devastadora. ¿Quieres pasar a tomar un té?, invitó Riley a la chica. Pero mostró una expresión de disculpa. Lo siento, no puedo. Todavía no ha llegado el cambio de turno de mi patrulla, dijo con pesar. Al verla alejarse corriendo alegremente, saludando con la mano mientras se marchaba, Riley sintió que su ánimo mejoraba un poco. Tras recuperar Feng'K, Riley volvió a entrar. Apenas había dejado la espada en el suelo cuando de repente sintió que alguien entraba por la puerta. Suponiendo que se trataba de otra persona que venía a suplicar por una espada, dijo. Solo forjo espadas para personas que yo mismo elijo. Si ese es el motivo de tu visita, por favor, vete, ¿eh? Riley giró la cabeza y sus palabras se interrumpieron bruscamente. Al mirar a la mujer encapuchada que tenía delante, por alguna razón, su corazón se estremeció repentinamente. Sus ojos se abrieron de par en par sin que él se diera cuenta. Entonces se escuchó la voz serena de la mujer. ¿Una espada? No vine por eso. Vine a buscar a mi médico. La mujer alzó la mano y se quitó la capa, dejando al descubierto un rostro de una belleza impresionante. Alfia. Riley soltó su nombre. Estaba realmente conmocionado. Desde la última vez, cuando fingió estar derrotada y saltó a las profundidades de la mazmorra, él no la había vuelto a ver. Incluso con sus capacidades de percepción espiritual, no había podido encontrarla. Había llegado a la conclusión de que ella se había marchado de horario y se había preocupado por ella. Aunque la habilidad de Alfia había sido sellada en la Zanpakuth y ya no seguiría dañando su cuerpo, la enfermedad terminal con la que había nacido no se había curado realmente. Era una enfermedad aterradora que ni siquiera los sanadores de las familias Zeus y Hera habían podido curar. Si no hubiera recibido tratamiento, lo único que habría cambiado sería que su esperanza de vida restante se habría prolongado ligeramente. El problema fundamental no se había resuelto. No se esperaba que apareciera de repente ante él de esa manera. No has cambiado de opinión sobre hacer todo lo posible para curarme, ¿verdad, muchacho? Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon.com/neuvietranslatор capítulo 113. Vivir en silencio. Alfia había reaparecido en horario tras haber estado desaparecida durante varios meses. Y nada menos que en su propia casa. Habían pasado 2 días y 2 noches desde aquel día, y Riley seguía asombrado por lo sucedido. Ahora, esa personificación del silencio vivía en el tercer piso de su casa recién construida. La habitación contaba con ventanales panorámicos de 270 grados que ofrecían una vista despejada de la concurrida intersección de calles que se encontraba debajo. El estudio en su interior era un lugar tranquilo, que daba la sensación de estar completamente aislado del resto del mundo. A Alfia le gustaba la tranquilidad. Ella detestaba el ruido. Afortunadamente, el aislamiento acústico de toda la casa era de primera categoría. Incluso si la puerta principal fuera bombardeada por un misil Tomahawk, no se oiría nada en el interior. Por lo tanto, Alfia estaba muy satisfecha con su nuevo entorno vital. Se quedó en el ático todo el día, pareciendo una princesa recluida en una alta torre, o quizás una bruja distante. Aunque comprensible, el estilo de vida actual de Alfia la convirtió en una persona completamente recluida. Debido a que seguía siendo una enemiga oficial de la ciudad, no podía mostrar su rostro en horario en este momento. Hacerlo sin duda causaría un gran revuelo. Incluso si no hubiera matado personalmente a nadie durante la gran disputa, como ejecutiva de Vilus, el gremio sin duda ofrecería una enorme recompensa por su cabeza si la encontraran con vida. Aunque con su fuerza bruta, los que serían aniquilados sin duda serían el gremio y los cazarrecompensas, su vida pacífica sería destruida junto con ellos. Para alguien que odiara el ruido tanto como Alfia, esa sería sin duda una situación terrible. Entonces, antes del desayuno, procedamos con el tratamiento matutino. Riley y Alfia se sentaron una frente a la otra en la mesa del comedor. Al oír sus palabras, la mujer asintió y extendió sus pálidas manos. Habían transcurrido 2 días y ya estaba bastante familiarizada con el proceso del tratamiento. Ella fue extremadamente colaboradora. Riley le tomó ambas manos. Aunque no era la primera vez que las sostenía, experimentó un breve instante de distracción ante la exquisita y suave sensación.
Pronto, cambió su mentalidad y comenzó a canalizar el poder de Kaido para tratar su cuerpo debilitado. MMH. Un suave e involuntario ruido llegó a sus oídos, haciendo que Rayleigh sintiera como si una corriente eléctrica le hubiera recorrido todo el cuerpo. Provenía de Alfia. Tuvo la sensatez de fingir que no lo había oído, manteniendo su atención completamente centrada en lanzar el kit curativo. Debido al efecto disminuido y sellado de las bendiciones GIF, descubrió que cualquier cosa que intentara ahora era increíblemente fácil de aprender. Era capaz de extraer conclusiones de un caso para otro, dándose cuenta intuitivamente de cómo corregir sus errores. Puede que no parezca gran cosa, pero experimentarlo de primera mano fue como usar un truco. Tomemos la cocina como ejemplo. Rayleigh, cuyas habilidades culinarias eran originalmente mediocres, solo necesitó cometer uno o dos errores para darse cuenta de por qué habían cambiado las condiciones de los ingredientes y cómo ajustar la receta. En tan solo 2 días, pasó de ser un novato en la cocina a un chef con estrella Michelin. Y esto era solo una pequeña parte del verdadero efecto de la habilidad. Tras haber experimentado personalmente esa mejora, ahora podía comprender claramente lo extraordinaria que era la existencia de Alfia cuando operaba con su fauna completamente intacta. Con Kaido fue exactamente lo mismo. El dominio de Rayleigh sobre el arte de la curación avanzaba a pasos agigantados, y su ritmo de crecimiento cambiaba día a día. Unos 20 minutos después, el tratamiento terminó. Rayleigh exhaló, secándose la fina capa de sudor que se le formaba en la frente. Debido a los tratamientos diarios de alta intensidad, su atributo de magia había ido creciendo de forma constante. Seguía siendo el único parámetro de habilidad entre sus estadísticas principales que mostraba un progreso obvio y cuantificable. Desde que todos sus atributos alcanzaron el umbral de rango S, su ritmo de crecimiento se ha ralentizado hasta ser extremadamente lento. Incluso con la excelia en bruto obtenida al forjar tantas Zanpakudo, la eficiencia seguía siendo frustrantemente baja. No era de extrañar que la mayoría de los aventureros optaran por subir de nivel en el momento en que sus parámetros de habilidad se estancaban. De no ser por la excelia extraída de la Zanpakudo, sus puntos de estadísticas podrían haber aumentado solo una pequeña fracción durante todo un mes. Esa era la clara ventaja de tener la habilidad de hacer trampa. Era difícil imaginar lo increíble que debía sentirse Bella, quien poseía un multiplicador de experiencia activo y exponencial. Tras el tratamiento, ambos se prepararon para desayunar. Rayleigh sacó un cuenco de porcelana lleno de objetos redondos y lo colocó con cuidado delante de Alfia. ¿Qué es esto? A pesar de su vasto conocimiento del mundo, Alfia nunca había visto ese tipo de comida en particular. Esferas blancas como la nieve, ligeramente hinchadas por haber sido hervidas, flotaban en un caldo transparente que parecía agua corriente y no desprendía ningún olor distintivo. ¿Esto realmente se consideraba comida? Rayleigh sonrió levemente y explicó. Son bolas de arroz glutinoso. Es un plato tradicional de mi tierra natal. ¿Cocina del lejano oriente? Adivinó. No del todo. Aunque no era lo que había imaginado, Alfia no insistió en el tema. Tomó una bola de arroz con una cuchara de cerámica y la examinó por un momento. Al ver el vapor caliente que se elevaba de la superficie, usó una mano libre para apartarse el largo cabello blanco de la cara, colocándolo detrás de la oreja. Ella sopló suavemente sobre él. Rayleigh observó cómo se llevaba la bola de arroz a la boca y comenzaba a masticar. Aproximadamente 2 segundos después, una expresión de auténtica sorpresa apareció en el rostro de la mujer. Su expresión se suavizó de repente de forma significativa, como si todo su cuerpo se hubiera relajado al instante. A juzgar por su actitud serena, estaba muy satisfecha. Genial, comentó Alfia en voz baja. Nada mal. Eso está bien. Rayleigh terminó de comer y rápidamente recogió la mesa. Se volvió hacia Alfia. Voy a salir a la ciudad. Puede que tarde un rato, ¿quieres que cierre la puerta con llave? Dado que podría aparecer una visita inesperada, podría causar serios problemas si alguien la viera. Saboreando el dulce sabor que aún perduraba, Alfia cerró los ojos y asintió levemente. Comprendido. Tras cerrar la puerta con llave desde fuera, Rayleigh recorrió las calles y llegó a una posada local. Se acercó a la recepción y le dijo al posadero. Tengo una cita para visitar a Asfi, de la familia Hermes. El posadero lo examinó de arriba abajo y le preguntó respetuosamente. ¿Es usted el señor Yotosai? Sí, respondió Rayleigh. Por favor, sígueme.
Riley siguió al posadero escaleras arriba hasta el segundo piso, deteniéndose justo antes de la habitación que se encontraba al final del pasillo. Por favor, llame a la puerta, dijo el posadero antes de hacer una reverencia y marcharse. Riley llamó varias veces a la pesada puerta de madera, esperando a que alguien la abriera. Sin respuesta. Justo cuando estaba a punto de activar su percepción Reiraku para mirar dentro, la puerta se abrió de golpe. Una mujer rubia mayor, de figura espectacular, apareció luciendo un camisón de seda holgado. Lucía como toda una belleza sensual, con su ropa de dormir deslizándose provocativamente por un hombro. Al ver su rostro, Riley se quedó paralizada y exclamó conmocionada: Lilith. La belleza que tenía delante no era otra que la capitana de la familia Hermes, Lilith Caverna. La delicada flor que originalmente estaba destinada a morir durante la gran disputa no había perecido esta vez, sobreviviendo gracias a su intervención en esta línea temporal. Sin embargo, parecía tener una fuerte resaca. No parecía estar completamente despierta, y su larga melena rubia y ondulada era un desastre caótico a causa del sueño. Oh. Riley-chan. Jaja, ¿tú también viniste a divertirte? Antes de que Riley pudiera siquiera intentar explicarse, Lilith lo agarró del brazo, lo arrastró dentro de la habitación y, convenientemente, cerró la puerta de una patada tras ellos. Sí, de hecho tienen relaciones sexuales. Más de una hora después, Riley salió de la habitación ajustándose el cuello de la camisa. Lilith se había sumido en un sueño profundo y reparador. Teniendo en cuenta el intenso esfuerzo físico, probablemente dormiría toda la noche sin interrupciones. ¿Tú? Casualmente, Asfial Andrómeda lo vio salir de la habitación de su capitán. Al ver que su verdadero objetivo finalmente aparecía en el pasillo, Riley se preparó para dar un paso al frente y explicar sus intenciones. Pero en el preciso instante en que dio un solo paso, Asfi retrocedió instantáneamente como un conejo asustado, aparentemente decidido a mantener una estricta distancia de seguridad de al menos 5 metros de él. ¿Por qué de repente me tratan como a un individuo altamente peligroso? Capítulo 114. Capítulo 114. Lira Zanpakuto. No fue hasta la noche que Riley finalmente regresó a casa. Al oír el sonido de la puerta principal, Alfia bajó del ático con un libro en la mano. Después de que ambos completaran su segundo tratamiento caído del día, Riley sacó el objeto que había adquirido. Alfia, esto es para ti. MMM. La mujer tomó la pequeña caja que Riley le ofreció, la abrió y sostuvo su contenido en la palma de su mano. ¿Un colgante? Preguntó, examinando la gema que colgaba de una delicada cadena de oro. Riley explicó. Este es un objeto mágico creado por Asfi. Posee un efecto de bloqueo cognitivo diseñado para disminuir la reconocibilidad de la apariencia del portador, y también puede alterar físicamente sus rasgos hasta cierto punto. Al escuchar su explicación, Alfia pareció mostrar un leve interés. Lo que Riley no percibió fue el fugaz destello de gratitud genuina que se escondía en lo profundo de sus ojos. Alfia le devolvió el colgante a Riley. Tras una breve pausa, Riley cogió las joyas, se colocó detrás de la mujer y desabrochó la cadena. Para sujetarlo con suavidad, levantó con delicadeza su hermoso cabello blanco. Al moverse su larga cabellera, desprendió una fragancia tenue y agradable que llegó a su nariz. Mientras llevaba puesto el colgante, Alfia canalizó una pequeña porción de su magia para activar el efecto del objeto. De repente, su llamativo cabello blanco parecía teñido con tinta, transformándose rápidamente en un negro intenso. Una vez que el color se asentó, abrió los ojos que tenía cerrados. Riley notó que sus ojos, que presentaban una marcada heterocromía, habían adquirido un tono azul intenso. En contraste con su piel excepcionalmente clara, ahora parecía una belleza frágil y enfermiza. Alfia se miró en un espejo cercano, observando su reflejo alterado, pero no parecía del todo satisfecha. Aunque mi aspecto físico ha cambiado, mi aura no se puede disimular fácilmente. En ese caso, Alfia volvió a ajustar el objeto mágico. Debajo de su ojo apareció un delicado lunar lagrimal. Aunque solo se añadió un lunar, esa pequeña imperfección provocó un cambio radical en su aura general, haciendo prácticamente imposible que alguien relacionara a esta frágil mujer con la aterradora encarnación del talento. Si algo permaneció inalterable, fue su elegante figura. De esta manera, no tenemos que preocuparnos de que te reconozcan. Si quieres salir de vez en cuando, no habrá problema, asintió Riley, dándole mentalmente el visto bueno a Perseo por su habilidad.
Aparte del legendario sabio de hace 800 años que llevó el misterio a sus límites absolutos para forjar la piedra filosofal, Asfi representaba el techo moderno en el campo de la creación de objetos mágicos. Y aquel antiguo sabio, furioso porque su deidad protectora había destrozado su piedra filosofal, creó un arte secreto y prohibido para alcanzar la inmortalidad. Como resultado, sufrió las catastróficas consecuencias de esa magia, transformándose en un esqueleto viviente que no sentía ni hambre ni sed, incapaz para siempre de actualizar su fauna de nuevo. Asfi, por otro lado, seguía creciendo. En el futuro, podría tener el potencial para superar a ese antiguo sabio. Gracias. Alfia susurró un suave agradecimiento, luego se levantó y regresó al ático. A partir del día siguiente, la herrería de Riley contó con una hermosa y tranquila empleada. Estallido. Más tarde esa misma semana, la puerta del taller se abrió de golpe. Riley levantó la vista de su banco de trabajo y sus ojos se encontraron con los de una chica payún de pelo corto y rosa. Oh, ¿eres tú, Lyra? ¿Eh? Lyra parecía profundamente ofendida. ¿Qué quieres decir con oh, eres solo tú, Lyra? Oye. ¿Estás decepcionado de que sea yo? No precisamente. TCH. Lyra mostró los dientes y de repente puso una expresión de lo más engreída. Adivina para qué vine a buscarte. No estoy adivinando. ¿Qué? No puedes decir simplemente no estoy adivinando. Adivina rápido. Se abalanzó sobre ella, agarró el brazo de Riley y lo sacudió con fuerza. Conmocionada hasta el punto de la impotencia, Riley no tuvo más remedio que rendirse. Vale, ya lo entiendo. Obligado a someterse, Riley alzó la mano libre en señal de derrota. Lyra soltó una risita. Extendió la mano hacia atrás, sujetando la espada corta a la altura de la cintura con un agarre invertido, y desenvainó la hoja. Me respondió. Mitzampakudm. MMM. Al oír la declaración de Lyra, Riley se animó de inmediato. En realidad, HMPH, déjame mostrarte. La chica de Payún tenía una expresión completamente jactanciosa. Sujetaba la hoja con el revés, con el pulgar, el índice y el meñique levantados, mientras que el dedo medio y el anular descansaban holgadamente sobre la empuñadura. Riley arqueó ligeramente una ceja al verlo. Esa pose, no está mal. Como bien saben quienes conocen el mundo de los Shinigami, la estética era un aspecto fundamental. El hecho de que la postura física adoptada durante la liberación de una Zanpakuh resultara atractiva o no influía enormemente en la experiencia visual. A juzgar únicamente desde esta perspectiva estilística, el talento de Lyra era bastante decente. Teje la red, Aracne. La Zanpakuh resplandeció con luz espiritual. La espada corta que Lyra sostenía en la mano se disolvió, transformándose en un par de elegantes guantes negros que envolvieron sus manos y antebrazos. El dorso de los guantes negros presentaba dos amenazantes decoraciones en forma de araña, y la zona de los nudillos estaba reforzada con pesadas protecciones metálicas. Realmente lograste un Shikai con éxito. Riley observó los guanteletes de araña en las manos de Lyra con grata sorpresa. Sin embargo, Lyra esbozó una sonrisa maliciosa repentina. Al segundo siguiente, Riley captó algo en el aire que reflejaba la luz del sol ambiental, vislumbrando débilmente hebras cristalinas que se entrecruzaban en el taller. Zas. Zas. La seda de araña, casi invisible a simple vista, había cubierto por completo su entorno en algún momento durante su entrada. Cuando Lyra tiró bruscamente con los dedos, la seda se tensó al instante, envolviendo a Riley y sujetándolo en su sitio. Esto es... Riley sintió la extrema resistencia a la atracción y la fuerza constrictora de la seda de araña espiritual. Si bien le sorprendió la fuerza de adhesión, también descubrió que estos hilos secretaban una pequeña cantidad de toxina directamente en su piel. Deliberadamente no se resistió a las ataduras para analizar el efecto. Pronto se dio cuenta de que esta toxina no era simple. Su capacidad de procesamiento cognitivo comenzó a ralentizarse. Si hubiera ocurrido antes de la guerra, es posible que ni siquiera se hubiera percatado de este cambio neurológico sutil pero fatal. Pero desde que despertó las bendiciones GIF, menor, se había acostumbrado a su mente altamente activa e hipereficiente. Por lo tanto, notó el retraso cognitivo de inmediato. ¿Afecta este veneno al sistema nervioso central? Existía una marcada discrepancia en sus sentidos. Su percepción física del tiempo y el tiempo real se habían separado. Este efecto en particular le recordó a Riley la droga sobrehumana desarrollada por Mayuri Kurotsuchi, el capitán loco de la 12ª División del GOTEI 13.
Sin embargo, el efecto de Aracne era exactamente lo opuesto al de la toxina de araña de Lyra. La toxina de la araña Lyra suprimía el sistema nervioso, provocando que los sentidos de la persona se volvieran lentos y reaccionaran con retraso. Por otro lado, la droga Superhuman hacía que los sentidos de la persona fueran hipersensibles. O mejor dicho, hipersensible, llevado a un extremo angustioso. Por ejemplo, si una gota de agua cayera desde arriba, el proceso físico tardaría 1,5 segundos. Pero si una persona bajo los efectos de esa droga centrara su atención en la gota de agua, su cerebro procesaría el suceso como si esos 1,5 segundos se hubieran extendido a horas. La droga Superhuman llevaba los receptores sensoriales de una persona infinitamente más allá de sus límites biológicos. Lo que en principio duraría solo un instante, se prolongaría infinitamente bajo los sentidos sobrehumanos de la droga. Además, el fármaco actuaba específicamente sobre los receptores del dolor. Esto significaba que lo que normalmente sería un segundo de dolor físico se convertiría en una eternidad increíblemente larga y agonizante. Mayuri Kurotsuchi la utilizó una vez contra el octavo espada, Stayelaporro Granz, prolongando la agonía de una espada que le atravesaba el corazón durante aproximadamente 100 años. En otras palabras, atrapado en la percepción agudizada de Stayelaporro, vio cómo le atravesaban el corazón, pero no pudo hacer nada para impedirlo, mientras soportaba durante un siglo la agonizante y sobreanalizada sensación de la puñalada. Una persona común y corriente difícilmente podría soportar 10 segundos de una experiencia así, y mucho menos 100 años. Lo que era aún más aterrador era que la víctima ni siquiera podía refugiarse en la locura. Sus sentidos, potenciados por la droga superhumana, les obligaban a experimentar cada microsegundo con una claridad cristalina. La sensación de que cada célula y cada capa microscópica de la piel fueran perforadas quedaría claramente registrada en su mente y en su cuerpo. Incluso dentro de las profundidades inmorales de la investigación de Mayuri Kurotsuchi, la droga Superhuman fue clasificada como un arma química altamente inhumana. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. com/translator Capítulo 115. Capítulo 115. Expedición Astrea Familia. Esa es una habilidad excelente, la elogió Rayleigh. Luego utilizó Kid para generar llamas que ardieron a lo largo de la seda de araña. Al ver sus acciones, Lyra sonrió y dijo: ¿Crees que la seda de araña le tiene miedo al fuego, verdad? Lyra canalizó su presión espiritual en la seda. Los hilos secretaban una mucosidad que poseía propiedades ignífugas. Las llamas no pudieron traspasar la seda. Al menos, este nivel de potencia de fuego no fue suficiente. ¿Qué te parece? Es increíble, ¿verdad? Lyra no siguió perdiendo el tiempo, sino que extendió la mano y retiró toda la seda de araña de la habitación. Esto sorprendió un poco a Rayleigh. ¿De verdad se puede retraer? Yo también me sorprendí bastante, jeje. Lyra parecía muy feliz. Después de todo, en todos los aspectos, existía una gran diferencia entre ella y los 3 monstruos de su familia. Cuando decidió usar la mitad de su alma para forjar su Zanpakuth, lo hizo pensando en alcanzar a esos 3. ¿Quién podría haber imaginado que la Zanpakuth permanecería completamente inactiva? Sin embargo, justo ayer, mientras soñaba, entró inesperadamente en el mundo que se encontraba en lo más profundo de su conciencia y tuvo una conversación cara a cara con su Zanpakuth. Su Zanpakuth era muy introvertida. Lyra no podía imaginar cómo una Zanpakuth tan tímida e introvertida había sido forjada a partir de su propia alma. ¿Podría ser que en realidad tuviera un lado tranquilo que simplemente estaba muy bien escondido? La seda de araña es muy resistente, capaz de inmovilizar con facilidad a aventureros de nivel 3, y su fuerza de constricción no es pequeña. Es resistente al fuego, así que no hay que preocuparse demasiado por ser contrarrestado por afinidades elementales. Y la toxina que afecta a los sentidos. Si un oponente es descuidado, pagará un precio insoportable. Es una Zanpakuth verdaderamente excepcional, pensó Rayleigh para sí mismo. Quizás incluso tenga potencial para ser un capitán. La fuerza de Lyra residía en su mente ágil. Esta Aracne podía manejar tácticas flexibles y se adaptaba perfectamente a su estilo de combate. Enhorabuena, Lyra. Le dijo Rayleigh con sinceras felicitaciones. En realidad, él sabía que esa chica Payun siempre había tenido muchas cosas que la preocupaban. Simplemente no había intervenido ni se había entrometido demasiado. Porque ella era una persona fuerte que no necesitaba consuelo innecesario. Los resultados lo demostraron. Fue exactamente como él pensaba.
Jeje, después de enseñárselo a Alice y a los demás, vengo corriendo directo aquí. A partir de hoy, yo también soy portador de una Zanpakuno. Sí, sí, eso es increíble. Espero que domines el Bankai pronto. Riley sonrió y levantó la mano para acariciar la cabeza de la chica. Tras reírse un par de veces, Lyra se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando y apartó su mano. Oye. No me trates como a un niño. Oh, no pude evitarlo. Maldito seas. Cuidado, o te colgaré. Amenazó Lyra, fingiendo parecer feroz, y luego añadió. Por cierto, ¿qué te parece si organizamos una expedición juntos la semana que viene? Es una misión para subir de nivel a la familia Astraea. No te importaría ayudar, ¿verdad? ¿Una expedición? Al oír esto, Riley reflexionó por un momento. Tras haber sobrevivido a la guerra, la familia Astraea se había convertido en una fuerza dentro de la ciudad que no podía ser ignorada. 3 de nivel 4, 6 de nivel 3 y 2 de nivel 2. Esta fuerza fue suficiente para explorar los pisos profundos. Por supuesto que ayudaré. Además, no hay muchas oportunidades de bajar a los pisos profundos. Sabía que estarías de acuerdo. Lyra sonrió y luego se marchó. Sin embargo, Riley empezó a preguntarse qué hacer con la persona que estaba en su ático mientras él estaba fuera. Cuando expresó sus preocupaciones, Alfia lo miró con una expresión reservada para un idiota. ¿Has olvidado cómo me llaman? No soy una niña. Estaré bien sin tu ayuda, dijo la mujer con altivez. Parecía que quería demostrar algo. Sin embargo, su reacción también tranquilizó a Riley. Gracias al objeto mágico para disfrazarse, aunque saliera a la calle, no la reconocerían. Esta expedición con la familia Astraea fue una buena oportunidad. Podría ser la ocasión perfecta para conseguir Excelia. Tal vez podría usar esto para completar su estado y subir al nivel 4. Tras tomar una decisión, Riley se dirigió al gremio para buscar información sobre los pisos profundos. Los pisos profundos eran diferentes de los pisos intermedios. No solo los monstruos eran más fuertes, sino que su inteligencia también era bastante alta. Si bien no llegaban al extremo de desplegar formaciones militares, tenían muchos trucos para desgastar a los aventureros y cazarlos con éxito. Por lo tanto, la tasa de mortalidad de los aventureros en los pisos profundos era mucho mayor que en los pisos intermedios. Tras repasar el terreno, el entorno, los materiales que se podían obtener y los tipos de monstruos de cada piso de los pisos profundos, Riley los memorizó todos. Al regresar a casa y ver a una Alfia relajada, de repente se dio una palmada en la frente. ¿Soy un idiota? ¿Acaso no tengo aquí mismo al aventurero más veterano? Riley le preguntó a Alfia sobre los pisos profundos. Sin embargo, el resultado fue completamente diferente al que esperaba. Alfia dijo que no le había causado una impresión muy profunda el de Ed Flowers. Bien. Con la fuerza de la familia Era, atravesar los pisos profundos podría hacerse en un abrir y cerrar de ojos. Los pisos a los que habían llegado en su día, al no haber sido nunca hechos públicos, eran territorio completamente desconocido para el actual horario. Pasó una semana. La mañana de su partida. Riley llegó frente al cuartel general de la familia Astraea. Las chicas ya se habían reunido. Ante ellos se encontraba la hermosa diosa de la justicia Astraea, con su aspecto sagrado y una figura de 10. Al ver llegar a Riley, le dedicó una dulce sonrisa y tomó la iniciativa de acercarse y tomar la mano del joven. Riley, por favor, ten cuidado en esta expedición. Dejo a mis hijos a tu cuidado. Maldita sea, el encanto de esta diosa era verdaderamente irresistible. Riley no pudo evitar sentir que su corazón se aceleraba un poco. Sí, haré lo mejor que pueda. Al ver su expresión un tanto extraña, Alice ladeó la cabeza, se acercó sigilosamente a Riley y le dio un codazo en las costillas. No tienes permitido tener pensamientos irrespetuosos sobre Lady Astraea. Ejem, ¿de qué estás hablando? No te hagas el tonto. ¿Quién crees que duerme al lado de este cadáver todos los días? ¿Eh? Las palabras de Alice hicieron que Astraea perdiera la compostura al instante. Incapaz de mantener su semblante digno, regañó a la chica pelirroja. Alice. No digas tonterías. La chica sacó la lengua, intentando disimular. Pero la diosa la recompensó con un rápido golpe de karate en la cabeza. Al contemplar esta armoniosa familia, Riley se sintió muy feliz. No sería una exageración calificar esta hermosa escena como un tesoro del mundo. No puedo permitir que las ratas de la cuneta lo arruinen. La familia Rudra. En la gran disputa, huyeron en cuanto las cosas se pusieron feas.
Y como todos tenían que centrarse en el mal necesario, no hubo tiempo para ocuparse de ellos. Tuvo que eliminarlos antes de que pudieran hacer alguna payasada. Tenía que atajar de raíz las semillas de la destrucción. Pues pongámonos en marcha. Anunció Alice con energía, dando comienzo a la expedición. La diosa Astrea dijo. Que tengas un buen viaje. Como diosa, era la madre de todos sus hijos. Era natural que se preocupara cuando sus hijos salían de aventura. Pero ella no pudo detenerlos. Porque la vida de un aventurero se define enteramente por la palabra aventura. Capítulo 116. Capítulo 116. Yorinmaru. La familia Astrea realizó amplios preparativos para esta expedición. Cada miembro había recibido un equipamiento completamente nuevo, forjado a medida por especialistas para adaptarse a sus estilos de combate, complexiones físicas y preferencias estéticas individuales. 11 hermosas jóvenes en la plenitud de su juventud formaban una conmovedora estampa mientras caminaban por la calle. Mira. Es la familia Astraea. Los héroes de la gran disputa. Son todos tan lindos, sin embargo, el tono cambió rápidamente. ¿Quién es ese tipo? Oye. ¿Quieres morir? ¿Qué ocurre? ¿Eres tonto? Ese es Yotosai, de la familia Hefesto. Durante la gran disputa, él solo aniquiló a innumerables enemigos y ejecutó a 2 ejecutivos de Evirus. Es un verdadero asesino de 1000 hombres. Si quieres convertirte en otra alma perdida bajo su espada, no te detendré. ¿Eh? Parece un chico de 15 años, y ha matado a más de 1000 personas. Es rarísimo que un tipo tan peligroso ande por la calle tan tranquilamente. Muchos espectadores retrocedieron temerosos ante la temible reputación de Rayleigh. Por un breve instante, la bulliciosa calle se abrió, dejando un amplio paso. Kaguya aceleró el paso, igualando el de Rayleigh. ¿Qué se siente al ser temido y venerado, Lord Yotosai? Rayleigh se quedó sin palabras por un instante. Aunque los rumores eran ciertos, ser objeto de tales chismes no resultaba particularmente cómodo. Bueno, ¿qué te parece si bajamos directamente al piso 18 de una sola vez? Le preguntó Rayleigh a Alice. Obtuvo rápidamente la aprobación del capitán. Entonces, comencemos. El grupo avanzó, controlando su ritmo de marcha para dar cabida a los miembros de nivel 2 que iban en la vanguardia. Al descender al 7º piso, el grupo se encontró con su primer grupo de monstruos, que sumaban más de 20. Antes de que la vanguardia de Astraea pudiera siquiera desenvainar sus armas, una oleada masiva de espadazos aplastó a la horda, arrasando por completo el pasaje de la caverna. ¿Qué? Al ver a Rayleigh aniquilar objetivos a 20 metros de distancia con un solo golpe casual, el luchador hombre lobo, Neferramket, se quedó mirando con absoluto asombro. Esta fue la primera vez que los nuevos reclutas celebraron una fiesta formal con Rayleigh. Los rumores tenían un valor de referencia limitado en comparación con la experiencia de primera mano. Verlo con sus propios ojos destrozó por completo su sentido común. Incluso contra los enemigos de nivel 1 de la mazmorra, eliminar sin esfuerzo a 2 docenas de objetivos a distancia sin magia seguía siendo realmente aterrador. Rayleigh-san, ¿eres un espadachín mágico? Preguntó Celties Rowa tímidamente. El joven elfo, incluso más joven que Ryu, tenía el pelo corto y verde, gafas redondas y sujetaba con fuerza un bastón de mago. Clasificándolo estrictamente dentro de los parámetros del gremio, supongo que es correcto. Un espadachín capaz de utilizar hechizos de alto nivel. Un espadachín mágico. La etiqueta encajaba bastante bien en apariencia. Por supuesto, su verdadera clasificación seguía siendo Shinigami. ¿Entonces eso de magia de lanzamiento rápido fue eso? He oído rumores de hechizos que se pueden activar sin encantamiento. No, eso no fue magia, aclaró Rayleigh. Alzó su Zanpakudo, canalizó su Reiatsu hacia el acero y la blandió con indiferencia hacia el punto ciego detrás de su formación. Silbido. Un tajo de espada en forma de media luna se lanzó hacia la oscuridad, recorriendo 20 metros antes de que un grito gutural resonara desde las sombras. Un monstruo que los acechaba los había estado observando y Rayleigh lo eliminó sin mirar. Esto, no es un hechizo, es simplemente el acto de concentrar energía pura en el filo de la hoja y liberarla a través del tajo físico. ¿Eh? Puedes hacer cosas así. Rayleigh sonrió levemente. Desconocía si alguien más en horario podría replicar la hazaña. Carecía de la capacidad para realizarla cuando era nivel 1, pero con cada ascenso de nivel, su manipulación del Rei-Ryoku mejoró significativamente y experimentó una evolución cualitativa. El ataque con espada era un arte de combate fundamental de los Shinigami.
Además, esta técnica específica no se registró como una habilidad o destreza de desarrollo en su fauna. Si tuviera que justificarlo, la técnica reflejaba a los héroes de la antigüedad que lograron hazañas milagrosas de destreza física antes de que los dioses descendieran para concederles el fauna. ¿Tu espada ya ha alcanzado este nivel de potencia bruta? Preguntó Gojo no Kaguya, con una genuina sorpresa que rompió su semblante impasible. Como compañera de entrenamiento frecuente de Rayleigh, era la que mejor conocía sus técnicas y su ritmo de combate. Ella lo había visto utilizar tajos voladores durante sus expediciones anteriores, pero la técnica definitivamente carecía de ese nivel apocalíptico de fuerza destructiva en aquel entonces. El grupo cruzó el umbral hacia las plantas intermedias. Frente a una manada sincronizada de 20 sabuesos del infierno, Rayleigh lanzó otro tajo horizontal. El tajo de espada, condensado y preciso, atravesó instantáneamente el pasaje, partiendo en dos a cada bestia en su trayectoria en cuestión de segundos. Increíble, murmuró la maga del grupo, Rihanna Lietz. Inicialmente, ella asumió que los pisos intermedios le brindarían la oportunidad de lucirse con sus hechizos de retaguardia. Nadie anticipó que Rayleigh se desharía de los enemigos de nivel medio de la mazmorra con una eficiencia tan aterradora. Como resultado, el grupo de la expedición llegó a su destino 2 horas antes de lo previsto. Gracias al mecanismo de autorreparación localizado de la mazmorra, el piso 18 había recuperado por completo su estado original como el Labyrinth Resort. La ciudad sin ley de Riviera también había sido reconstruida por completo en la isla. Sin embargo, Rayleigh y la familia Astrea optaron por no entrar en el asentamiento. En cambio, aseguraron un claro defendible cerca de los árboles de cristal y establecieron un campamento avanzado. Planeaban descansar brevemente antes de adentrarse directamente en los pisos profundos. Antes de avanzar, necesitaban cambiar su equipo por las telas de Ondina. A diferencia de los pisos intermedios, que albergaban anomalías de tipo fuego, los inminentes pisos profundos consistían en un enorme dominio acuático dominado por monstruos de atributo agua. En el campamento, las chicas comenzaron a preparar las raciones. Rayleigh desenvainó sus espadas y las colocó en una fila ordenada sobre una mesa de piedra plana. La adorable niña enana, Asta Knox, se acercó a la mesa. Rayleigh-san, ¿por qué llevas tantas espadas? ¿Son de repuesto? MMM. Rayleigh, que en ese momento estaba pelando una manzana, miró al enano. A pesar de su origen racial, la estatura de Asta era similar a la de un ser humano promedio, lo que dificultaba identificar su herencia. A menos que alguien conociera a fondo los rasgos de los enanos, probablemente pasaría por alto las sutiles diferencias. Ella servía como tanque pesado para la vanguardia de Astraea, y la armadura completa de placas pesadas que vestía era prueba de ello. Estas espadas no son de repuesto. Todas son mis Zanpakuun. ¿Eh? ¿Quieres decir que estas 4 espadas están activas? Asta ladeó la cabeza, tratando de procesar visualmente cómo Rayleigh podía empuñar eficazmente 2 espadas a la vez, y mucho menos 4, en un escenario de combate real. Sus habilidades innatas varían drásticamente, así que selecciono cuál dibujar dependiendo de la situación, explicó Rayleigh. Las 4 espadas que descansaban contra la piedra eran Senbonzakura, Rudiro Kujaku, Sakanade y Imrin Maru. Tras confirmar que el principal campo de batalla de la expedición tendría lugar en un entorno acuático, Rayleigh se dispuso a forjar la Zanpakuun de tipo hielo definitiva. Era una espada notoriamente inestable. Solo adquirió la confianza necesaria para forjarla después de que su atributo de magia finalmente superara el umbral del rango SS. La habilidad Shikai de Imrinmaru poseía el poder absoluto de congelar la humedad de la atmósfera circundante, generando hielo localizado para ejecutar sus ataques. Por lo tanto, dentro de un dominio saturado de agua, el área de efecto de la cuchilla se multiplicaría exponencialmente. Además, podría congelar instantáneamente la superficie de las aguas profundas para crear puntos de apoyo sólidos, eliminando la desventaja inherente del terreno acuático. Fue una lástima que Ardebarma no pudiera unirse a la expedición. Aunque formalmente vinculada a la familia Ganesa, su espíritu pertenecía firmemente a la familia Astraea. Al empuñar Nejibana dentro de este bioma específico, la Zanpakuun de tipo agua ejercería fácilmente más del 100% de su potencial máximo. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. com/Movie Translator. Capítulo 117. Capítulo 117. Golondrina relámpago. A partir del 15º piso, la mazmorra se conoce como los pisos profundos, y el terreno cambia una vez más.
Antes de llegar a los niveles inferiores, el terreno de la mazmorra era generalmente similar al de una cueva. La zona segura en el piso 18 estaba compuesta principalmente por llanuras y bosques. Pero a partir del piso 25, hay agua por todas partes. Este es un mundo de agua. Y dentro de una misma planta, el terreno ya no desciende simplemente de forma continua. En cambio, se vuelve complicado e impredecible. A veces va cuesta abajo, a veces cuesta arriba, y aparecen muchos caminos alternativos a lo largo del recorrido. Era enorme. A diferencia del entorno cavernoso, este lugar es increíblemente abierto. En resumen, todo aquí es enorme. Los aventureros llaman a este lugar la capital del agua. Al entrar, lo primero que uno ve es una vista incomparablemente magnífica. Una cascada. Su tremendo rugido es casi ensordecedor. Esta cascada comienza en el piso 25, pasa por el 26 y se extiende hasta el piso 27. Su anchura supera los 400 metros. El color de la cascada en su conjunto es azul esmeralda, una vista verdaderamente espectacular. A partir de este punto se extiende la zona que Horario denomina el Nuevo Mundo. El Zampacudm de Ardee sería increíble aquí, pero desafortunadamente tiene que entrenar a los nuevos miembros de la familia, así que no pudo venir, dijo Ryu con cierta decepción. Ya no es una novata. Ya es una aventurera de segundo nivel, nivel 4. Por no mencionar que, con el apoyo de su Zampacudm, la habilidad de combate actual de Ardee se encontraba entre las mejores incluso entre los de nivel 4. Incluso podría enfrentarse a un nivel 5 en igualdad de condiciones. Con semejante poder de combate de alta gama, sus tareas, naturalmente, también se volvieron más pesadas. Incluso sin mencionar a Uetsu ahora Rayleigh, basándonos únicamente en la fuerza de la familia Astraea, en realidad había muy poco peligro en los pisos inferiores, especialmente antes del piso 27. Como mínimo, solo a partir del 30º piso la familia Astraea comenzaría a sentir una presión real. Aunque solo contaban con 11 integrantes, todas las chicas de la familia Astraea poseían una gran habilidad individual y formaban un equipo completo y equilibrado. Era un grupo excepcionalmente completo. Anteriormente, la expedición más lejana que había realizado la familia Astraea solo había alcanzado el 29º piso. Así pues, los objetivos de esta expedición se dividieron aproximadamente en dos partes. Primero, debían actualizar su registro llegando al menos un piso más abajo. Es decir, tenían que llegar al menos al 30º piso. Segundo, para completar el encargo del gremio. Cualquier familia con rango D o superior recibiría tareas obligatorias del gremio de vez en cuando. La familia Astraea no era una familia de tipo producción, sino de tipo exploración, por lo que sus tareas obligatorias eran básicamente las mismas que las de las expediciones obligatorias. Y la expedición les exigía obtener resultados reconocidos por el gremio. Por ejemplo, actualizar el piso más profundo alcanzado, descubrir y extraer nuevos materiales o minerales, explorar áreas desconocidas y dibujar mapas, o despejar pisos por completo. Ya había pasado aproximadamente un mes desde la última vez que Amisbaena fue derrotado. Se decía que el gremio ya había encargado al equipo de subyugación de otra familia que se encargara de la siguiente cacería, por lo que esta vez la familia Astraea optó por centrarse principalmente en actualizar el piso más profundo al que habían llegado. Al mismo tiempo, también aceptaron varios encargos de recolección. Los materiales que se obtenían en la mazmorra se volvían más raros a medida que uno descendía, y especialmente a partir de los pisos inferiores, muchos de esos materiales eran invaluables e imposibles de encontrar en el mercado. Por eso, el gremio solo podía confiar en aventureros para que entraran en la mazmorra y los recolectaran. Para operar en los pisos inferiores, el requisito mínimo era un equipo bien coordinado compuesto íntegramente por aventureros de clase alta. Para reducir aún más el riesgo, necesitaban un miembro del personal de primera línea de nivel 3, o un ladrón y explorador excepcional. Y un nivel 3, en una familia pequeña o mediana, ya era suficiente para servir como capitán. No eran en absoluto comunes. Ryu, cuento contigo _MMM. La joven elfa liberó su Zampacudm, y un polvo gris se dispersó hacia afuera, extendiéndose a lugares que escapaban al alcance de la vista. Hay movimiento. Un instante después, la simple frase de la elfa hizo que todos se tensaran, adoptando de inmediato una postura de combate. Por su tamaño y forma, deberían ser cangrejos azules metálicos. Muy bien, todos, prepárense para la batalla. Los caparazones de acero de los cangrejos azules metálicos eran uno de los materiales que necesitaban.
El encargo requería 15 piezas, pero las sobrantes podían conservarse para su propio uso. Después de todo, incluso tenían un herrero con ellos. Crujido, crujido. Una gran cantidad de cangrejos azules metálicos, que sumaban miles, salieron en masa. Cuando Riley vio esos cangrejos gigantes, suspiró y dijo: «Qué lástima que sean monstruos. No se pueden comer». En su vida anterior, los cangrejos rey y los cangrejos emperador en la Tierra ya se consideraban ingredientes de primera calidad, y su mayor atractivo era su enorme tamaño. Pero los cangrejos azules que tenía delante pesaban al menos entre 20 y 25 kilogramos cada uno. Una sola pinza podría sujetar a varios cangrejos emperador a la vez. Lo más absurdo es que estos cangrejos no caminaban de lado. Caminaron en línea recta. Adm 31. Shakam. Riley no desenvainó su espada, sino que usó Adm contra los cangrejos azules que lo atacaban. Una explosión de fuego carmesí tras otra estalló en medio del enjambre de cangrejos. La fuerza bruta los hizo estallar en el acto e incluso abrió cráteres en el suelo. Alice desenvainó su espada. Quema en Jetsu. Deslizó su mano por el filo de la espada, liberándola en su forma Shikari, al mismo tiempo, cubriendo la hoja con llamas. Luego, con un poderoso movimiento, un tajo llameante se lanzó contra el enjambre de cangrejos, calcinando instantáneamente a todos los cangrejos azules restantes hasta convertirlos en negros. Aunque los caparazones de los cangrejos azules metálicos eran extremadamente duros, su resistencia a las altas temperaturas era muy escasa y temían las llamas. Tras derrotar sin dificultad al primer grupo de monstruos con los que se encontraron al entrar en el piso 25, el grupo continuó adentrándose y pronto se toparon también con arpías y sirenas. Ambos monstruos con aspecto de ave tenían una apariencia horrible. Las arpías, en particular, desprendían un hedor nauseabundo difícil de soportar. Frente a monstruos tan frágiles, Ryu bastaba con agitar la mano, y unas ráfagas de polvo les cercenaban las alas, o simplemente les cortaban la cabeza. Uno de ellos cayó directamente a la corriente. Antes de que el grupo tuviera tiempo siquiera de descansar, Riley divisó de repente un destello negro. Su mirada se agudizó. El poder espiritual fluyó por sus vasos sanguíneos, y en un instante activó Bloodbane, y luego agarró con su mano desnuda algo que había estado volando hacia Maryu. Maryu dio un salto del susto, casi desplomándose en el suelo. Riley examinó con atención lo que había atrapado y descubrió que en realidad era una criatura viviente. Ahora sangraba por los 7 orificios, e incluso tenía los intestinos aplastados. ¿Un pájaro? Riley ladeó la cabeza y rebuscó entre los conocimientos que tenía en la mente. Entonces lo encontró. Una golondrina relámpago. Se le consideraba uno de los monstruos más rápidos de los pisos inferiores. Su método de ataque consistía en utilizar colisiones a velocidad ultrarrápida para perforar el cuerpo del aventurero, lo que lo hacía terriblemente poderoso. ¡Zas! Destellos negros llenaron el cielo al mismo tiempo. Lyra rompió a sudar frío. Oye, esto es malo. Los haré volar por los aires. Alice se preparó para enfrentarlos de frente con una potencia de fuego abrumadora. Pero Riley la detuvo. Hay una manera más fácil que requiere menos esfuerzo, dijo. El niño sonrió levemente. Frente a esas aves autodestructivas cuyo poder era comparable al de las balas Barrett, habló con calma. Bakugan 81 y Danku. Capítulo 118. Capítulo 118. Amphisbania. La barrera transparente se desplegó frente al grupo. Estallido. Una golondrina relámpago se lanzó hacia adelante en línea recta a una velocidad demasiado rápida para ser seguida a simple vista, impactando directamente contra el Dan que Riley había lanzado. Debido a su aterradora velocidad, la fuerza del impacto aplastó instantáneamente la cabeza de la golondrina relámpago. Incluso la mayor parte de su cuerpo, junto con sus alas, se retorcieron hasta convertirse en una masa grotesca e irreconocible. La sangre salpicó la barrera del Dank. Estallido. Estallido. Bang, 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 bang. Un denso enjambre de golondrinas relámpago descendió como una tormenta de lluvia oscura como la noche, arrojándose frenéticamente contra el Dank. Al presenciar el ataque suicida y cómo la sangre se coagulaba lentamente a través de la barrera transparente, todos los que se encontraban detrás palidecieron. No es que les faltara el coraje de las aventureras. Pero, como mujeres, sentían una aversión natural hacia cosas tan repugnantes. No solo ellos. Hasta Riley ya se arrepentía de haberlo hecho de esta manera. Fue fácil, claro. Pero la verdad es que fue un poco repugnante.
Los cadáveres apilados de las golondrinas relámpago fueron arrastrados por la corriente hacia la cascada, deslizándose hacia el arroyo inferior. Cuando cesaron los ataques, Riley disipó al Dunk. Más de 100 litros de sangre, tras haber perdido aquello a lo que se aferraban, salpicaron directamente el suelo y fluyeron hacia el río. Rojo. Por un instante, el río mismo se tiñó del color de la sangre. Pero la corriente aquí era extremadamente rápida, así que en un abrir y cerrar de ojos, el agua volvió a aclararse. Según el manual del gremio, monstruos como las golondrinas relámpago podían ser derrotados fácilmente simplemente levantando un escudo. Por eso había pensado en usar el Dunk para hacer que se suicidaran. Sin embargo, el resultado había funcionado demasiado bien. Probablemente debido a que el Dunk era incoloro y transparente, las golondrinas relámpago atacaron sin la menor vacilación, sin sospechar jamás que había una pared allí hasta que fueron aniquiladas. La capital del agua también encierra otro peligro. Estaba totalmente prohibido transitar por la orilla del agua, y había que permanecer alerta en todo momento. Una vez que un monstruo te arrastraba bajo el agua, tus posibilidades de sobrevivir eran inferiores al 5%. Y si cayeras desde la gran caída, con su desnivel de más de 800 metros, incluso un aventurero de primer nivel moriría por el impacto. Incluso si por algún milagro sobrevivieras, seguirías gravemente herido, solo para ser devorado por los monstruos del agua. Además, el impacto de la corriente y la aplastante presión del agua causarían graves daños al cuerpo. ¿Hasta dónde hemos llegado?, le preguntó Riley a Lyra, que sostenía el mapa. Lyra respondió con impotencia. Apenas a la mitad. ¿A mitad de camino? ¿Eh? Como cabía esperar del piso 25. Su superficie era incomparablemente mayor que la de los pisos superiores e intermedios. Nosotros y Riley acababa de empezar a preguntar otra cosa. Pero de repente, sintió el reiraku de un monstruo. Agarró con fuerza la empuñadura de su espada. Bajo las extrañas miradas de los demás, de repente se balanceó. Barra oblicua. Una serpiente de agua gigante emergió del río, pero en el instante en que asomó la cabeza, Riley la decapitó de un solo golpe. El monstruo sin cabeza cayó al suelo, su cuerpo aún se retorcía salvajemente. Las chicas lanzaron gritos de sorpresa. Tras matarlo, Riley extendió sus sentidos a través del reiraku una vez más. Y esta vez, su expresión cambió drásticamente. Se avecina algo enorme. Enorme, no, absolutamente gigantesco. En el instante en que pronunció esas palabras, una enorme cabeza de dragón emergió repentinamente del agua. ¿Qué es eso? Esa cabeza de dragón era demasiado grande. La gigantesca serpiente acuática, de casi 5 metros de largo, parecía un pececito en comparación. La colosal bestia dragón abrió sus fauces empapadas de sangre y se tragó el cadáver de la serpiente de agua de un solo bocado. Entonces, su gélida pupila vertical se dirigió hacia el grupo. Un escalofrío recorrió la espalda de todas las chicas y sus cuerpos temblaron. Era el miedo instintivo de la presa a ser observada fijamente por un depredador alfa. Esa cosa es, anfisbénida. ¿Por qué está aquí? Riley gritó una advertencia. Todos, posiciones de combate. Ese único grito los sacó a todos de su trance. Las chicas se armaron de valor de inmediato y adoptaron posturas de combate. Porque lo que había aparecido ante ellos no era otro que el jefe de piso especial que se movía entre pisos. El monstruo Rex de la mazmorra. El dragón de 2 cabezas, Amisbaena. Esperaban que la batalla estallara en cualquier momento, pero la enorme bestia dragón, en lugar de eso, se retiró de nuevo al agua. Riley observó la situación bajo la superficie a través del reiraku y quedó instantáneamente conmocionado. Esta criatura fue atraída hasta aquí por los cadáveres de las golondrinas relámpago y las arpías, lo más probable es que toda la sangre que de repente bajó desde la parte alta del río la haya estimulado. Pero incluso mientras analizaba la situación, una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Dónde había ido el anterior grupo de subyugación? Ese grupo debería haber partido varios días antes que ellos. Por lo tanto, ya deberían haberse encontrado con Amisbaena. Sin embargo, Amisbaena seguía activa. ¿Habían fracasado? ¿O se les había pasado por alto de alguna manera? Ejemi, en ese momento, la chica lobo Nece habló de repente. Creo que aquel grupo que intentó someter al grupo anterior probablemente tuvo un final terrible. Al oírla decir eso, Alice se preguntó. ¿Por qué? Nece respondió. Hace un momento, en la boca de Amisbaena o, para ser más exactos, pegada a sus dientes vi una bandera. Probablemente era y las palabras de Nece hicieron que tanto Alice como Kaguya fruncieran el ceño.
Si Nece hubiera visto correctamente, entonces el problema era grave. El grupo que pretendía someter al enemigo había sido aniquilado, y Amisbaena seguía vagando por la capital del agua. Eso suponía una amenaza directa para los aventureros comunes. Ese era precisamente el tipo de resultado que el gremio temía, razón por la cual habían encargado específicamente la subyugación en primer lugar. Alice, ¿qué hacemos ahora? Le preguntó Riley a la chica pelirroja. Después de todo, esta vez no se trataba de una pequeña fiesta propia. Esta fue una expedición de la familia Astraea. Quien debía dar las órdenes era la capitana de la familia, Alice Lovell. La arnés escarlata pensó solo unos segundos antes de tomar su decisión. Lo subyugamos. La chica declaró con rectitud. Ya sea para investigar lo que le sucedió al grupo de subyugación anterior, o para proteger a otros aventureros de ser atacados por el jefe de piso, la verdad es que sabía que ibas a decir eso. Como conocía también a la chica pelirroja, Kaguya ya había predicho su decisión. Someter a Amisbaena. Según la evaluación del gremio, el dragón de 2 cabezas, Amisbaena, poseía una fuerza estimada de nivel 5. Pero si la batalla se desarrollaba en el agua, entonces se estimaba que sería de nivel 6. Dada la fuerza de combate actual de la familia Astraea, 3 de nivel 4, 6 de nivel 3 y 2 de nivel 2, parecía un poco superpoblado. Incluso con la incorporación de Riley, un trabajador de primera línea de nivel 3, no se suponía que marcara mucha diferencia. Pero aquí había 5 usuarios de Zanpakuun. ¿Eso lo cambió todo? Un jefe de piso. Si lograran derrotarlo, la enorme cantidad de excelia que proporcionaba debería ser suficiente para llenar su fauna. Riley esperaba con muchísimas ganas esta batalla contra el jefe final. Entonces, comencemos a rastrear a Amisbaena. Parece que no quiere luchar en terrenos que lo pongan en desventaja. Eso nos conviene, nos da tiempo para discutir nuestra estrategia. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. com/Movie Translator. Capítulo 119. Capítulo 119. Subyugación. Según la información de Riley, someter a Amisbaena requería un grupo de al menos 20 aventureros de nivel 3, acompañados por un luchador de primera línea capaz de contener a la bestia, preferiblemente un aventurero de nivel 5. Para cualquier otra persona, su decisión actual solo podría calificarse de temeraria. Precisamente por eso, Riley estaba seguro de que las recompensas por derrotarlo serían enormes. Después de todo, matar a un enemigo de nivel superior al propio solía reportar las mayores ganancias. Avanzad hacia terreno abierto. Tras intercambiar opiniones con Alice, el grupo se puso inmediatamente manos a la obra. El camino que se extendía ante nosotros parecía profundo y sombrío. En el mapa no parecía muy largo, pero una vez que empezaron a correr, se dieron cuenta de que la realidad era muy distinta. Mientras corría, Riley sintió movimiento a través del Reiraku y gritó. Todos, dispérense. Zas. En el preciso instante en que pronunció esas palabras, todos se apartaron a un lado. Chapoteo. El agua estalló en pedazos. La feroz cabeza de dragón de Amisbaena emergió de las profundidades y se estrelló contra la familia Astraea. Gracias a la oportuna advertencia de Riley, todos lograron esquivar el ataque con antelación y escaparon ilesos. Tras fallar su ataque, Amisbaena no persiguió a su presa. En cambio, se hundió de nuevo en el agua. Sigue corriendo. Eso fue peligroso. Está fijado en nosotros. Corriendo al frente de la formación, la mirada de Riley se tornó fría. Bien. Nosotros también lo hemos marcado como nuestra presa. Boom. Crash. Boom. A lo largo del camino, Amisbaena intentó constantemente realizar ataques sorpresa, pero el grupo logró neutralizar cada emboscada. Aún así, el sanador de nivel 2 ya empezaba a jadear. También estaba la chica enana, Asta. Como tanque del grupo, su equipo era extremadamente pesado. La armadura completa y el enorme escudo de acero nunca fueron diseñados para el movimiento rápido. Para esos dos en particular, esta táctica de carrera les exigió demasiado. Bebe tus pociones de resistencia. Recupera tus fuerzas. Ambos asintieron y rápidamente sacaron sus pociones para beberlas. Ahora lo veo. Siguiendo las indicaciones del mapa, el grupo llegó a una vasta caverna subterránea. Los cristales brillaban por todas partes, iluminando la cueva con un resplandor deslumbrante. En el centro de la caverna se encontraba un enorme lago. Según el mapa, el agua tenía una profundidad de 35 metros, con terribles corrientes subterráneas que discurrían bajo la superficie.
El lago cubría una superficie de aproximadamente 1100 metros cuadrados. Todos, prepárense para sacar eso del agua. Déjamelo a mí. Kaguya dio un paso al frente y se ofreció como voluntaria para servir de cebo. Rayleigh asintió y sacó de su cintura la Zanpakuth con la empuñadura azul grisácea. Siéntate sobre los cielos helados. La Zanpakuth que sostenía en la mano no cambió mucho en su forma general, pero su guarda sí se transformó, y una cadena que se asemejaba a la cola de un dragón se extendió desde la empuñadura. Al final de la cadena colgaba un adorno en forma de media luna. Imrin Maru. Un frío penetrante emanaba de la hoja que Rayleigh sostenía en la mano. Con un solo movimiento, un dragón de hielo de aspecto realista se formó sobre el acero y se lanzó a través de la superficie del lago, congelando a su paso un sólido rastro de hielo. Kaguya se separó de los demás y corrió sola por el sendero helado. Chapoteo. Bajo el agua, una enorme sombra emergió lentamente. Seguía los movimientos de Kaguya. A medida que se acercaba al centro del lago, notó que la sombra que se proyectaba bajo ella se reducía rápidamente. Comprendió al instante que había llegado el momento. Amisbaena se había sumergido a mayor profundidad para lanzar su ataque. La huelga que siguió sería, sin duda, estruendosa. Kaguya. En ese momento, Rayleigh, que seguía el rastro de la bestia a través del Reiraku, gritó para advertirle. Kaguya le sonrió levemente. Entonces, todo su cuerpo desapareció repentinamente. Se había deslizado directamente entre las sombras. Auge. La superficie del agua explotó. La salvaje cabeza de dragón de Amisbaena se abalanzó hacia arriba con las fauces bien abiertas. Pero mordió el aire vacío. Te hemos estado esperando. En ese momento, Lyra, que ya había preparado la trampa, alzó ambas manos. Su Zanpakuth ya había entrado en Shikai. La seda de araña, tan resistente y rígida como el alambre de acero, se tensó rápidamente y envolvió en un instante el enorme cuerpo de 20 metros de largo del dragón de dos cabezas. Rayleigh usó Shumpo para llegar justo debajo del dragón. Empujó a Imrin Maru hacia abajo, hasta la superficie del lago. Congelar. SHHH. Un frío aterrador se extendió de repente, hasta que incluso el aire pareció crepitar por la escarcha. La humedad en este lugar era extraordinariamente densa, y el poder de Imrin Maru prácticamente había alcanzado el 300% de su fuerza normal. La superficie del lago se congeló en un instante, y el hielo sólido se extendió por todo el lago en un abrir y cerrar de ojos. Eso nos da una base sólida. Al mismo tiempo que Rayleigh congelaba la superficie del lago, también selló la parte inferior del cuerpo de Amisbaena junto con el agua. Solo entonces pudo ver con claridad el aspecto completo de la criatura. Su rasgo más distintivo eran las dos enormes cabezas que se ramificaban desde la parte frontal de su cuello, ambas cubiertas de gruesas escamas de dragón. La cabeza de la izquierda era de color azul celeste, mientras que la de la derecha era de color rojo carmesí. Detrás del largo cuello de la cabeza del dragón azul se encontraban formaciones cristalinas parecidas a trozos de hielo. Dejó escapar una serie de rugidos furiosos, intentando claramente liberarse. Pero con la seda de araña que sujetaba su estructura, no podía ejercer su fuerza bruta adecuadamente. Todos. Ataquen juntos. Siguiendo las órdenes de Alice, fue la primera en moverse. Enjetsu ardía en su mano. Prueba esto. Lluvia de llamas celestiales. Con un movimiento de su espada, lanzó una gran masa de llamas, que luego manipuló para convertirlas en flecha tras flecha de fuego. Ir. Las incontables flechas llameantes caían del cielo como una lluvia de fuego. Al impactar contra Amisbaena, Alice activó un hechizo explosivo, provocando la detonación de cada flecha. Esta técnica la había creado ella misma combinando su propia magia con la habilidad innata de Enjetsu. Originalmente estaba diseñado para ataques de área amplia, pero el cuerpo del dragón de dos cabezas era tan enorme que terminó absorbiendo cada uno de los golpes dispersos. ¡Bum! 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 Fue como un bombardeo a pequeña escala. El lomo del dragón estaba cubierto de marcas de quemaduras. El ataque de Alice parecía muy efectivo. Justo en ese momento, la figura de Kaguya emergió de la sombra de Amisbaena. Corrió directamente desde la larga cola hasta el lomo del dragón, desplazándose a toda velocidad por su enorme cuerpo mientras lo atacaba continuamente con las dos espadas curvas que sostenía en sus manos. Rápidamente alcanzó el cuello del monstruo. Luego se lanzó hacia la cabeza, que estaba a la derecha. Rojo. Gran parte del kimono de Kaguya era rojo. Según las reglas de Ironi, cuanto mayor sea la superficie de un color en su propio cuerpo, mayor será el daño infligido al mismo color en su enemigo.
La cabeza derecha de Amisbaena y su cuello, de varios metros de longitud, eran rojos. Cuando los golpes de Kaguya cesaron, las escamas del dragón se volvieron asombrosamente frágiles bajo las reglas de Hiromi. Una ráfaga de tajos recorrió la parte superior del cuerpo del dragón, dejándole más de una docena de heridas. La sangre salpicaba por todas partes, tiñendo su cuerpo de un rojo aún más intenso. Al llegar a la cabeza del dragón, Kaguya saltó por los aires. Takaomi. El que esté más arriba gana. Barra oblicua. Gracias a esa regla, el golpe de Kaguya destrozó las escamas del dragón, y la aterradora fuerza del impacto dejó la cabeza derecha tambaleándose, sumida en la confusión. Pero en ese instante, la cabeza azul la atrapó y abrió sus fauces para morderla. Sin embargo, en el instante en que abrió la boca, las cenizas de Aineko volaron hacia su interior y arañaron la blanda cavidad de sus fauces. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El dragón de dos cabezas lanzó un grito de dolor y, acto seguido, expulsó el objeto extraño de su boca con un poderoso rugido. La figura de Ryu se elevó en el aire y su conjuro ya había terminado. Contén el brillo de las estrellas y derrota al enemigo, viento luminoso. El Zanpakuto basado en reglas está roto. Capítulo 120. Capítulo 120. Daiguren y Orinmaru. Las esferas de luz completamente cargadas cayeron sobre el Monster Rex que se encontraba debajo. El bombardeo mágico, con elementos de viento y luz, se concentró en las cabezas del dragón de dos cabezas. Las continuas explosiones hicieron imposible que la bestia siquiera abriera los ojos. Solo pudo soportar el implacable bombardeo por pura fuerza. La parte inferior de su cuerpo, completamente congelada, le impedía volver a sumergirse en el agua. En ese momento, los magos de la familia también habían terminado sus conjuros. Rihanna, Celti. Estoy lista. Yo también. Alice se rió y gritó. Terminemos esto de una vez. Los dos magos lanzaron sus hechizos al mismo tiempo, infligiendo un daño considerable a Amisbaena. Pero aún así no fue suficiente para poner fin a la batalla de forma decisiva. Al ver lo bien que se desempeñaban las chicas, el espíritu competitivo de Riley también se despertó. Apoyó la palma de la mano contra el pecho del dragón de dos cabezas. A quemarropa, Suadm 33. Smkatsui explotó con todo su poder destructivo. La ráfaga azul abrasadora se dirigió directamente al cuerpo del monstruo, con tal intensidad que incluso a través de la gruesa piel y los músculos, se podía ver un resplandor rojo ardiente que irradiaba desde el interior. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Amisbaena echó hacia atrás sus enormes cabezas y rugió. Fue un grito desgarrador de agonía. La ferocidad primigenia del monstruo fue provocada por completo. La cabeza azul celeste abrió sus fauces, y una aterradora llama azul se concentró en su interior antes de estallar violentamente hacia el exterior. Ataque de fuego. Esquiven por separado. Asta, protege a Rihanna y Celti. Maryu, mantente preparada para sanar. Alice reaccionó al instante, dando sus órdenes tácticas a la familia en el lapso de un solo instante. Las llamas que expulsaba Amisbaena eran producidas por un combustible biológico interno especial. No solo eran increíblemente calientes, sino que además podían seguir ardiendo sobre la superficie del agua y no se podían extinguir fácilmente. Si atrapaban a alguien directamente, a menos que se utilizara un agente extintor especializado, la víctima acabaría reducida a cenizas. De todas las formas de morir, quemarse vivo es sin duda una de las más dolorosas, pensó Riley, analizando la amenaza. Dicho esto, las llamas de Amisbaena pueden reducir a una persona a cenizas en menos de 10 segundos. Al menos el dolor sería breve. Zas. Boom. Las llamas azules se dispararon como tres haces de partículas radiantes. Cada pared de roca y cada tramo de tierra que tocaban se derretía instantáneamente, convirtiéndose en lava incandescente. Las llamas se extendieron salvajemente por el campo de batalla. Al ver eso, Riley usó a Imrinmaru para crear gruesas paredes de hielo como cobertura. Frente a este tipo específico de ataque de fuego, el muro de hielo al vacío formado mediante la coordinación sinérgica de Imrinmaru y Aineko habría sido extremadamente eficaz. Pero ni él ni Ryu habían practicado ni ensayado esa combinación específica con antelación. Aún así, con los muros de hielo sirviendo de cobertura inmediata, no pudieron bloquear por completo las llamas, pero al menos pudieron amortiguar el ataque lo suficiente como para darles a todos unos preciosos momentos para respirar. Las llamas de Amisbaena se movían como un pincel caótico, pintando salvajemente sobre el lago helado.
El hielo que había bajo sus pies se derritió y se partió debido al intenso calor, lo que provocó que los puntos de apoyo de todos comenzaran a ceder peligrosamente. Riley lo vio suceder e inmediatamente blandió su espada, congelando también las grietas que se estaban derritiendo. Amisbaena no podía mantener ese flujo de fuego para siempre. En cuanto a resistencia, puedo aguantar kilómetros. Auge. Las feroces llamas derritieron el hielo, pero Riley inmediatamente creó hielo nuevo. A primera vista, parecía un tira y afloja interminable, pero en realidad, el intercambio duró menos de un minuto. El infierno carmesí finalmente cesó. Las llamas azules de Amisbaena eran extraordinariamente peligrosas, y el mecanismo biológico que las originaba funcionaba como el motor de un horno. La salida actual representaba únicamente su estado recién encendido. Con el tiempo suficiente, la temperatura central de esas llamas azules aumentaría bruscamente, haciéndolas mucho más letales. En el instante en que cesó el ataque de fuego, Riley apareció rápidamente desde detrás del muro de hielo que se derretía y movió dos dedos hacia la cabeza del dragón como si trazara una línea en el aire vacío. Bakun 61. Rikuhunkum. 6 rayos dorados se clavaron en la cabeza derecha de Anfisbena, inmovilizándola firmemente e impidiendo que volviera a escupir fuego de inmediato. Aunque su ataque de escupir fuego fue bloqueado temporalmente, Amisbaena no dejó de moverse. En cambio, recurrió al ataque mediante la fuerza física pura. Esos colmillos monstruosos, si muerden a alguien, no cabe duda de que el cuerpo de la víctima quedará partido en dos, señaló Riley. La única cuestión es si dividirlo a izquierda y derecha o arriba y abajo. Riley comenzó a correr en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la enorme criatura, incorporando el chumpo a sus movimientos para esquivar al límite absoluto, mientras murmuraba un rápido encantamiento en voz baja. Muros de arena de hierro, una pagoda sacerdotal, luciérnagas resplandecientes acorazadas. De pie, en silencio hasta el final, Bakun 75. Gochstekan. 5 enormes pilares de hierro se desplomaron desde el techo, atrapando las extremidades y la cola de Amisbaena directamente a través del grueso hielo. Ahora, la única parte de Amisbaena que aún era capaz de moverse libremente era su cabeza roja. Otro asalto completo. Gritó Alice. Una vez más, desató la lluvia de llamas celestiales, seguida por Yana y Celti, quienes la siguieron al unísono con su propia magia destructiva. El modo actual de Ryu consumía demasiada energía, así que esta vez solo usó a Himeko, lanzando caóticas ráfagas de ceniza contra las cabezas de los monstruos. Pero los ataques contundentes de Himeko no eran especialmente efectivos contra las gruesas escamas de dragón. Así que, en lugar de eso, intentó dejar que la ceniza de hierro se filtrara directamente en los huecos vulnerables entre las escamas. Ante la inminente andanada de magia, la pelirroja liberó una densa niebla carmesí. La lluvia de fuego de Alice y los hechizos de los magos se debilitaron rápidamente en el preciso instante en que entraron en contacto con el vapor. Para cuando los ataques finalmente alcanzaron a Amisbaena, eran tan débiles que apenas podían considerarse rasguños. Aunque ese nivel de daño reducido se repitiera 1000 veces, jamás lograría derrotar al monstruo. Es la niebla roja. Los ataques mágicos ya no sirven para nada. Pasemos al combate cuerpo a cuerpo. Gritó Alice. Como capitana de la familia, naturalmente conocía muy bien las fases de combate de Amisbaena. Si la llama azul del dragón de 2 cabezas es su lanza, entonces la niebla roja es su escudo absoluto, razonó Kaguya para sí misma. La niebla debilita la magia y reduce drásticamente su poder. Atravesar su defensa con hechizos y herir a Amisbaena es prácticamente imposible. Eso significa que tenemos que acercarnos y acabar con la pelirroja con nuestras armas físicas. Kaguya emergió de las sombras con una sonrisa penetrante. Su mirada ya estaba fija por completo en la cabeza roja del dragón de 2 cabezas. Gotum. Una técnica de espada de poder abrumador floreció en las manos de Kaguya. Su fuerza destructiva desgarró el grueso cuello de la cabeza roja de Amisbaena, abriéndole una herida espantosa y profunda. Parecía como si un enorme trozo de carne sólida hubiera sido arrancado violentamente. Esta era la habilidad distintiva de Kaguya. Esgrima pura, especializada exclusivamente en el ataque. Su poder bruto había alcanzado un nivel absurdo. Ni siquiera un jefe de piso como Amisbaena pudo resistirlo sin sufrir daño alguno. Y aún así, Kaguya seguía pareciendo insatisfecha. Un leve dolor punzante le recorrió la muñeca con la que sostenía la espada. TCH. ¿De verdad que eres duro, señor dragón de 2 cabezas?
Debido al devastador ataque de Kaguya, el feroz contraataque de la pelirroja se debilitó repentinamente y luego cesó por completo. Imrik Senbi. Rayleigh usó Shumpo para aparecer justo delante de las fauces del dragón. Él balanceó a Imrin Maru. Barra oblicua. Con ese único movimiento, la densa humedad del aire se congeló instantáneamente, formando una hoja de hielo alargada en la punta de la espada. La hoja de hielo se dirigió directamente hacia la herida salvaje en el cuello del dragón. Pero en ese preciso instante, la cabeza azul se liberó del hechizo que la sujetaba y se abalanzó sobre ella, aplastando la hoja de hielo voladora entre sus enormes fauces. Entonces abrió la boca de par en par. Aterradoras llamas azules se acumularon rápidamente en sus fauces, como si en el siguiente segundo fuera a desatar otra explosión apocalíptica. Rayleigh podría haber creado puntos de apoyo desde Reiryoku y haber utilizado Shumpo para evadir el infierno que se avecinaba. Pero no lo hizo. En cambio, alzó a Imrin Maru y apuntó la hoja de acero directamente a la boca abierta y cargada de fuego de Amisbaena. Bankai. Daiguren Imrin Maru. Reflexiones de los creadores. Coño Rosa publica un nuevo fanfic de Danmachi en otra cuenta. De Danmachi a Dios Ninja, su enfoque multiverso en Danmachi con el protagonista tiene Sharingan y poder de liberación de madera. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.